Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Abrimos, señoras y señores, abrimos la tertulia en este miércoles que es 12 de agosto de 2020. Voy con los saludos entonces, por orden alfabético. Sí, vamos así. Teresa Herrera, buen día. Buen día, ¿cómo están? Compañeritos de mesa, compañerita de mesa, Emiliano, audiencia. Como siempre, un gusto. Agustín Iturralde, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, Emiliano. Buenos días, compañeros. ¿Cómo andan? Tú sos uno de los compañeritos de Teresa. Lo que pasa es que son jovencitos. ¿Qué querés que les diga? Bueno. Un honor esa compañerita de banco. Ahora la compañerita Karina, buen día. Karina Novarese. Acá un saludo virtual, ya extrañando un poco esas mesas, capaz que, no sé, cuándo en algún momento. Empezaremos de a dos para mantener las distancias. Esa puede ser una fórmula, sí. Hace unos días la armamos así en la tertulia de los viernes cuando dimos a conocer el resultado del concurso de cuentos. Ahí teníamos dos tertulianos acá, 3 por videollamada. Bueno, podemos ir, sí. Bueno, pero buen día desde acá que también se disfruta mucho. Y Santiago, el economista Santiago Soto, 2 economistas hoy. Santiago, buen día. Sobramos un poco de economistas, fue ese comentario, Emiliano, me parece. ¿Cómo lo interpretaste, Agustín? Un poco mucho. No, todo el segundo tema es para usted, muchachos. El segundo tema, Karina y yo miramos para así totalmente. Y eso que es vieja, muy vieja, la controversia entre economistas y sociólogos. Pero bueno, vamos histórica. Buen día, Emiliano. Buenos días para todos y todas los compañeritos. Bueno. Compañeritas. Por lo que acabo de escuchar, mantenemos el orden que está previsto en el guión, ¿no? Vamos como tema 1 con y dejamos el otro, el más ligado a lo económico, para después de las 10. A través del hashtag Me lo dijeron en la FEMED, cientos de usuarias de Twitter comenzaron a relatar situaciones de abuso, acoso sexual o misoginia de las que fueron víctimas como estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. La cantidad de casos generó preocupación en los ámbitos médico y académico. El rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, dijo, hablando con el diario El País, que la institución no puede hacer investigaciones a partir de denuncias públicas que no se formalizan por respeto al derecho del debido proceso y a las personas involucradas. Arim recordó que hace menos de un año en la Universidad de la República se creó una Comisión Central de Prevención y Actuación ante el Acoso y la Discriminación. Indicó que, de todas maneras, este es un tema que compete puntualmente a la facultad aludida, a la Facultad de Medicina, donde existe una comisión de género. Desde esa casa de estudios, ayer no se hicieron declaraciones. Arim sostuvo que en las próximas horas hablará con el decano, Miguel Martínez, para discutir cómo se trata esta situación. ¿Cómo nació este hashtag? Bueno, nació un día después de que la cirujana Mariana Carbón relatara en el programa Santo y Seña de Canal 4 que ella había sido víctima de acoso sexual por parte de un colega dentro del Hospital Maciel y que el entonces director de ese centro, Álvaro Villar, no actuó en consecuencia cuando fue informado. Después hizo sus aclaraciones Villar en un comunicado. Villar, que ustedes saben, hoy es candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, dijo que no existió denuncia de acoso sexual ni verbal ni por escrito en el momento en que ocurrieron los hechos mencionados. Villar señaló que la cirujana presentó una denuncia policial contra un cirujano por presuntos malos tratos y violencia de género, pero ese caso fue archivado. De todos modos, la dirección del hospital dispuso una investigación administrativa que encontró denuncias graves hacia la doctora, tanto a nivel técnico como de abandono de guardias y mal relacionamiento de parte de ella para cirujanos, anestesistas, internistas, enfermeros y estudiantes de la facultad. ¿Quién empieza con este tema? Teresa, vas tú. Es una movida fuerte esta del hashtag Me lo dijeron en la FMED. Generó una verdadera conmoción, ¿eh? 5.000, más de 5.000 twitters, por lo menos hasta que yo lo vi el domingo de noche o el lunes de mañana. Ayer de noche debo reconocer que no lo revisé, pero sí, es una movida fuerte. Yo voy a decir algunos datos en primer lugar. Y algunos de los datos son que de medicina egresan un 75% de mujeres.
Y en los grados 5 de medicina, las mujeres se cuentan con los dedos de la mano. Es decir, que ese primer dato nomás, yo no puedo evitar hacer una lectura de números, porque a pesar del enfrentamiento entre economistas y sociólogos, los sociólogas trabajamos con números, ya ese primer dato y haciendo una lectura de perspectiva de género nos tendría que alertar de que algo ocurre. Y ese algo, además, todos y todas sabemos que ocurre en toda la universidad. No solo ocurre en medicina. En el conjunto de la universidad, las mujeres somos quienes más egresamos y somos quienes ocupamos la menor cantidad de cargos altos dentro de la universidad. Y eso implica una serie de cosas que concluyen en esa lectura que uno puede hacer, que es la lectura de afuera. A mí realmente hay cosas que a veces me indignan. Digo, que haya jerarcas que digan que, ¿y cómo pasa esto? Cuando reconocen que hace menos de un año que hay una comisión en la universidad para tratar los casos de acoso, menos de un año en esta época actual. Los involucrados, y no quiero ir al caso solo concreto, pero los involucrados en este tema, el médico involucrado, estuvo involucrado en un famoso caso que hubo en Facultad de Medicina en el año 2003, donde en un congreso 4 médicos abusaron y filmaron a una médica en situaciones muy complejas y donde además después escribieron en todos los baños de la facultad y lo pasaron en cuanto oportunidad hubo esa filmación. Digo, y casualidad, el médico denunciado ahora estaba involucrado en este tema. Pero si uno se pone a leer los hashtags, claro, es imposible leer los 5.000, de los cuales, bueno, no voy a decir que los 5.000 son un caso, pero hay por lo menos 3.000 casos dentro de los 5.000. Si uno se pone a leer las situaciones de misoginia que hay en esas, digo, cosas tales como, a ver, levante la mano la que es madre. Entonces una levanta la mano tímidamente y el profesor le dice, y claro, menos mal que hay una sola, porque en realidad las únicas que se les ocurre ser madres jóvenes es a las de clase baja y a las que tienen 2 neuronas. Digo, bueno, o sea, no es solo un tema de situaciones de abuso, de situaciones de acoso, sino que los cuentos, las historias que hay dentro de lo que pasa en las guardias, dentro de lo que ocurre, ¿y qué es lo que pasa? Es como siempre la situación de poder, porque se dice, bueno, ¿por qué no se denuncia? ¿Por qué no se habla? Y bueno, y las mismas muchachas en sus declaraciones dicen, bueno, lo que pasa es que en muchos casos, si yo denuncio o hablo, es peor la situación, porque no puedo seguir ascendiendo, porque no puedo seguir trabajando, porque soy discriminada, porque, perdón, voy a pasar el avisito comercial, porque termino siendo juzgada yo, que soy la víctima. Cuando digo el avisito comercial, no es comercial, pero el lunes justamente en el CLAE hacemos un Zoom sobre este tema, ¿no? Sobre el trato de la víctima en violencia de género. ¿Con quién seguimos? ¿Con Karina? Sí. ¿O ya ¿Me vas a cortar? Ya veo que me estás cortando, es cierto, estoy hablando demasiado. Exactamente, estoy tratando de que la palabra circule. Esta es una tertulia. Voy yo, dame lugar. Pero ojo, no eres la única, Teresa, no eres la única. La tendencia a la intervención larga sobrevuela siempre. Sobrevuela. ¿Quién va? ¿Quién sigue ahora? Voy yo, Dale, así, si puede ser, y después les doy la primera en próximas rondas a los compañeros varones. Para mí lo importante de este hashtag es justamente sacarle esa característica de fenómeno de redes sociales solamente. Cuando pasan estas cosas de a miles, es porque atrás hay un movimiento orgánico. Cuando digo orgánico, es natural. Es cierto que a alguien se le ocurrió a raíz, tal vez, de este programa del domingo al que hacías referencia y de esa denuncia a la que hacías referencia, Emiliano, que había que empezar a denunciar las situaciones de abuso, de acoso, de discriminación, de misoginia, pero después se empezaron a sumar naturalmente miles de personas, miles de mujeres. Eso no es un movimiento organizado ni activista, y para mí en esos casos es cuando demuestra que realmente la situación llegó a un grado límite.
Ahora lo estamos hablando por Facultad de Medicina, lo podríamos hablar por una cantidad de facultades y de ámbitos de trabajo y de vida, pero bueno, centrémonos en esto. Siempre hemos sabido que la medicina es un área fuertemente machista, porque esa es la palabra, fuertemente machista, pero no fuertemente masculina, como bien decía Teresa, porque los números cada vez más, como en el resto de la universidad y de los egresados, demuestran que las mujeres son las que están egresando más. Sin embargo, se han mantenido como cotos de casa, sobre todo en los niveles de las jerarquías. Lo que muestra esto es que hay un problema muy grande de base y no podemos mirar al costado diciendo que no se hizo una denuncia. Podemos ahora después hablar por qué no se hacen las denuncias, sabemos que no es fácil, sabemos que las personas tienen miedo, sabemos que después hay actos de venganza y sabemos que a veces no hay pruebas suficientes. Entonces, hay que tomar en serio esto. Si termina después en un juzgado o no, es otra cosa, pero esto adentro de facultad no puede quedar como un fenómeno de Twitter y un hashtag. Tiene que quedar como algo que fue un antes y un después y que hay que buscarle una solución urgente. Las cosas que hemos leído en estos días a mí me generan una pena profunda. Bueno, ahora seguimos. ¿Quién? ¿Santiago o Agustín? Si quieren sigo yo. Sí. A ver, yo pensaba cuando nos llegó este tema en realidad, quería hacer una intervención que no fuera como moralista, porque creo que hay como me parece que hubo como una ola de avance mucho en el discurso de la igualdad, del tema del feminismo, y ahora estamos como una época de contraola, donde hay como un sentimiento generalizado, muy apuntalado también por algunos actores políticos, de que vivimos en la dictadura de lo políticamente correcto y que ahora las feministas, las feminazis, y aparece todo. Entonces me parece que a veces el discurso como que avanzó más de lo que avanzaron las prácticas, al punto de que hay como una contraola anti esto. Porque así como está este movimiento que se hizo en redes, me pasó en Facultad de Medicina y toda esta movida, muy, muy vinculada a entornos metropolitanos, en general de niveles socioculturales altos, hay una movida y un aprovechamiento de un cierto hastío con esta agenda, que para mí es una preocupación central del movimiento feminista y de cualquier, digamos, de cualquier movimiento que tenga que ver con esto. Y yo quería hacer 2 comentarios nada más. Uno, contar una historia personal. Me acuerdo, año 94, yo estaba en cuarto de escuela, y mis maestras, tenía una maestra y una practicante, y estuvieron toda la semana trabajando sobre el tema de la selva. No sé por qué, era el tema que tenía en ese momento. Y la tensión de toda la semana fue preparar la visita de una persona que había ido a la selva y que teníamos que armarle preguntas y qué hizo, y estudiamos, había ido al Amazonas, no sé cuánto. Pasó la semana llega y la persona que había ido a la selva era la practicante. Y trabajamos toda la clase sobre la decepción que nos había generado que no venía un hombre con un gorro de Indiana Jones, digamos, y que efectivamente venía a hacer todas las representaciones de lo que nosotros nos imaginábamos que era una persona que iba a la selva, un aventurero, digamos. La verdad es muy de vanguardia. Hoy lo recordaba, le contaba a mi pareja, digo, para el año me parece, además, escuela pública, escuela 98 ahí en Julio César y Rivera, y me parece que eso como un ejemplo de algo mucho más amplio de las representaciones que tenemos con las profesiones en particular en los temas de género. Yo creo que el discurso de los y las, que también está muy, por un lado entra en muchos lados, pero por otro lado también muy atacado. En el tema si hay un lugar donde no claudico que hace una diferencia sustantiva es en el tema de las profesiones. Cuando uno habla de las profesiones con uno tiene muy metido en la cabeza algunas cosas, y también, y lo último que quiero decir nada más, pero insisto, lo que no quería, me parece, era como dar una perspectiva moralizante sobre el tema feminismo y que somos todos iguales y que qué horrible esto que pasa. O sea, en medicina fue la primera doctora, se graduó, que fue Paulina Luisi, socialista, dicho sea de paso. En el año 1900 entró a facultad y se recibió en 1908. Hay muchas anécdotas de las burlas que recibía como médica. Su hermana fue la primera abogada que se recibió también, digamos, en el principio del siglo. Pasaron más de 100 años y hay que entrar en el hashtag ese para ver las cosas que siguen pasando, de las desigualdades y cómo un programa de desigualdad, estamos lejos de la ola de lo políticamente correcto y lo feminazi y toda esa pavada que se está diciendo y que la ultraderecha
la agarró en todo el mundo, lo agarró Vox, lo agarró Cabildo Abierto acá, lo agarran otros movimientos. Estamos muy lejos de eso. Efectivamente, estamos mucho más cerca de una situación de muchísima desigualdad de género y sobre todo en las representaciones y en las posiciones entre varones y mujeres. Hay ya una cantidad de mensajes de los oyentes. Por ejemplo, este de Rosario que dice: hoy no acuerdo con Teresa, la vida no es hashtag. Tengo hija y hermana médicas. Me parece que casos particulares terminan amplificándose mal en Internet. Esos acosos se dan en varios lados, en todos lados, y no solo en medicina. Después hay otros mensajes que hablan, por ejemplo, de la Facultad de Psicología. Allí yo viví una de esas situaciones, dice el mensaje que manda Marita, pero separemos los tantos, dice: lo que pasó en televisión y el escrache a Villar es vergonzoso, eso ya fue otra historia, haciendo mandados. Falta ahora que hable Agustín. Sí, bueno, es difícil, ¿no? Agregar algo. Básicamente creo que comparto todo lo que dijeron los compañeritos de mesa y las compañeritas de mesa. Creo que lo que pasó con este hashtag es cuando se genera una ola que desnuda una realidad que estaba ahí y que de repente mucha gente se siente acompañada y con la seguridad para salir a hablar del tema. Creo que revela una realidad que todos en alguna medida fuimos cómplices de ciertos ámbitos que tienen prácticas a veces machistas y a veces directamente ya acoso sexual, misoginia. Hay como toda la gama. Cuando uno se pone a leer el hashtag, encuentra toda la gama de este tipo de cosas. Creo que comparto bastante algo que dijo Santiago de cómo en esto avanzó mucho más el discurso que la práctica. Creo que acá están pasando dos cosas. Uno, avanzó más rápido el discurso que la práctica, y avanzó muy rápido el discurso, y yo creo que la práctica también avanza, pero avanza bastante más lento. Entonces esos dos tiempos son un poco lo que se revela. Bueno, en esto realmente el sentido común y hasta lo que hablamos en los medios y a la conversación que tenemos con nuestros amigos, con nuestras amigas, cambió muy rápido en unos años, realmente, pero a ver, irse para cuando yo terminé el liceo, que tengo 32 años, y era otro el sentido común que había con muchas de estas cosas y las conversaciones que estaban bien y que estaban mal. Entonces creo que esos tiempos son los que muchas veces pasan facturas con otras cosas. Y por último, para agregar algo, que lo único que me parece que puedo agregar a lo que compartieron las compañeras, es un poco, y a partir del caso de Villar, y bueno, algún otro caso sonado que había habido, del caso de Villar, de lo que pasó con el programa de televisión el domingo de noche, y las repercusiones que esto tuvo sobre Villar, y lo que había pasado alguna cosa recientemente, la tensión que me parece que se genera muchas veces entre el debido proceso, la presunción de inocencia, ser prudente y ser sensible y hacer algo. Que es una tensión que en general no todo el mundo está de acuerdo con las dos, pero yo creo que la gran mayoría de la sociedad está de acuerdo con las dos cosas, que hay que hacer algo, que esto no puede ser visto como que no pasa nada, pero también está de acuerdo de que la forma no es pasarle por arriba ni a la presunción de inocencia, ni al debido proceso. Bueno, hay una tensión ahí que hace que muchas veces, según quien sea el acusado y señalado, a veces tengamos perspectivas un poco, nos inclinemos más hacia un lado, nos inclinemos más hacia el otro. Esto no es admisible, y en otro, bueno, despacio, vamos a ver, hay que tener cuidado, llevémoslo con calma. Creo que en ese la respuesta más razonable que ha aparecido es, bueno, las organizaciones, las instituciones, tratando de generar algún espacio concreto donde esto pueda ser canalizado. La Universidad de la República, a partir de lo que ha pasado recientemente, a partir de casos anteriores, instaló esto, como bien decía el rector Rodrigo Arín. Creo que por ahí va el camino, pero sin duda que tiene que faltar mucho más. Y esa tensión yo la veo permanentemente, y creo que esa tensión es la que hace que haya un poco de hipocresía además cuando se va a los casos concretos. Tengo entre los mensajes algunas aclaraciones. Esta, que empieza así: no todo lo que reluce es oro. Y quien escribe da su nombre, pone el nombre completo, dice: fui objeto de una denuncia. Al final no se configuraba acoso laboral. La denuncia se basó en falsedades por parte de compañeras y compañeros de trabajo, concretamente en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. El oyente dice: no encontré institucionalmente las garantías en un proceso que durmió 3 años en una comisión.
El lugar de mayor arbitrariedad y hostilidad lo encontré en la División Jurídica de la Universidad de la República. A veces se hace mal uso de herramientas que deberían ser de prevención, agrega el oyente. Teresa. Sí, yo creo que a mí me parece que hay varias cosas. Una, esto que planteaba Santiago, sí, digo, mi libro se llama justamente Violencia Doméstica, el discurso y la realidad, ¿no? Es decir, es cierto que el discurso está mucho más adelante que la propia realidad. Digo, firmamos leyes o hacemos leyes a las cuales no le damos presupuesto después, por ejemplo. Es decir, hay una serie de circunstancias que hacen que, además, en Montevideo lo que es políticamente correcto, te vas al interior profundo y deja de ser políticamente correcto. Entonces, claro que tenemos un montón de camino por recorrer, pero justamente hay lugares y lugares. Yo por ahí puedo entender la lentitud de un proceso en un pueblo del interior. No puedo entender ni justificar la lentitud de los procesos en ambientes universitarios. ¿Por qué no lo puedo entender? Porque si bien entiendo perfectamente que el poder, cuanto más poder implica, más necesidad de agarrarlo, por supuesto, y en los ambientes universitarios todo eso juega muchísimo, porque el poder académico, vaya si es poder, porque además es poder simbólico, es un montón de cosas, pero en realidad... ¿En realidad? Miren que no pasan cosas demasiado en realidad a la universidad y a los ambientes universitarios, porque no pasa solo en la UDELAR esto, creo que le tengo que exigir 10 veces más que lo que le puedo exigir a cualquier otro ambiente. Tiene que haber tiene que haber mucho más respeto de los derechos de las mujeres, tiene que haber mucha más comprensión y armado institucional de esto. Yo no conozco la crítica de este oyente que recién dijo, pero sí conozco que la mayoría de las veces las denuncias no se realizan en los ambientes, porque al minuto de haberla realizado ya toda la universidad o toda la institución o toda la facultad sabe que se realizó. Entonces, y eso pasa también en otros lugares, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es realmente hacer un mea culpa y reconocer que esta situación es una situación que está instalada y naturalizada. En la medida en que no desnaturalicemos estas cosas, van a seguir pasando. Otro mensaje, el de María Noel, dice, la presunción de inocencia rige y debe regir en el ámbito penal, pero la sensibilidad, la empatía y el respeto a la denunciante deberían estar presentes siempre, máxime entre autoridades que tienen el poder de tomar decisiones. Karina. El tema es cuando estamos hablando de una cantidad de etapas antes de denuncia. A veces nunca hay denuncia. Y es así, y no siempre vamos a terminar en cientos de denuncias. A veces porque te dijeron, vos no elijas tal especialidad porque vas a ser madre y vas a tener que pasar 3 años cuidando nenes. A ver, eso es una discriminación horrorosa, pero no va a terminar una denuncia. Todos hemos vivido eso. A mí en un trabajo que finalmente accedí, sé que en las reuniones previas dijeron, no, editora de esta sección no porque tiene hijos y no se va a querer editar el lugar en cuestión. A ver, de eso hemos vivido todo. Lo importante acá no es centrarnos, más allá de que haya casos importantes y que después seguirán avanzando donde tengan que avanzar, es aceptar que hay un problema de base de discriminación, por decirlo lo más suave, y después de ahí para arriba, muy importante. Entonces, entiendo que no todo vaya a ir a la comisión de acoso, y me alegro que la tenga la UDELAR o que la tenga cualquier institución académica, pero en realidad lo que hay que empezar a trabajar es desde abajo. Hay auditorías que se pueden hacer sobre brechas de género y discriminación, hay cursos que ya están, hay profesores que deberían estar hablando de estos temas entre ellos y con sus alumnos, profesores y profesoras, todos somos replicadores de estas discriminaciones y de estos abusos de alguna manera. Y lo que yo me quedo después de leer una cantidad de estos tweets, después de leer lo que ha pasado también en los últimos 2 años, porque esto es uno de los fenómenos. El año pasado pasó en la Facultad de Ingeniería con menos intensidad. Lo que yo me quedo es también en qué lugar estamos cada uno de nosotros, hasta dónde hemos dado vuelta la cara cuando sabíamos que algo estaba pasando. Y me lo pregunto genuinamente, personalmente también, ¿no? Hasta dónde a veces somos cómplices sin darnos cuenta, ¿no? O sin darnos cuenta, dándonos cuenta por ahí.
cuando una broma, una supuesta broma, y una la deja pasar. A ver, todos somos parte de este problema, y lo que deja al descubierto este fenómeno masivo, que en este caso en Facultad de Medicina, es que tenemos que trabajar mucho en esto, y estamos trabajando muchas veces en el discurso, pero no en las bases. Estamos hablando de estos temas en los salones de clase desde educación primaria hasta la universidad. No lo sé, yo no estoy ahí, no lo creo. Sigo. Más oyentes. En este caso, el mensaje es de Marcos, que dice: tengo una hija médica. Jamás le sucedió nada dentro de la facultad en los 8 años de estudios. Sí se sabe muy bien, su experiencia lo indica, que hay especialidades en las que no entran mujeres o en donde es muy difícil entrar. Sí, hay algunos mensajes concretamente que apuntan a lo anestésico quirúrgico, ¿no? Pero termina diciendo este oyente: el machismo y el patriarcado están en la sociedad, y bueno, y por acá se nota también. ¿Quién iba ahora? Agustino. Cambiamos el orden. Agustín primero. Vale, no, yo comparto lo que dicen todos, y me parece que esto que dijo último Karina, no todo pasa por nivelar por lo penal, pero necesariamente por una comisión, porque muchas veces es de una intangibilidad que es muy difícil de probar, es muy difícil ni siquiera de probar, parte de lo que estamos respirando y lo que avalamos como correcto y admisible en determinados ámbitos, y en eso, bueno, creo que probablemente, bueno, hay lugares, yo pienso, no, la Facultad de Medicina la conozco muy poco, pero todo el ambiente político, que lo conozco un poco más, la política partidaria es un lugar que también tiene una cantidad de lugares comunes y expresiones que son totalmente machistas y que de a poco se han ido haciendo mucho más incómodas e inconvenientes, pero que todos y todas, en algún momento, y sobre todo todos, las avalamos. Y bueno, horas de militancia, además, Agus, por ejemplo, las horas a las que son las reuniones, todas esas cosas, las mujeres entre 30 y 40 y pico las mata. O sea, sí, no, ahí hay otro tema, ya lo conseguía, pero que deberíamos abordar, que es esa penalización de la maternidad. No sé cómo quieren seguir reproduciendo una sociedad si seguimos jorobando con los horarios de las mujeres y que las mujeres tienen hijos. Hasta que no descubramos la forma en que los hombres tengan hijos, esto es una discriminación positiva que las mujeres necesitamos. Tal cual. Y cierro con esto, vinculado justamente a esto que decían Santiago y Karina, que es las últimas investigaciones sobre el tema de brecha salarial apuntan directamente a la maternidad. Muestran cada vez más que la brecha salarial, sobre todo en los niveles educativos medios para arriba, antes de la maternidad es muy, muy chiquita, es casi insignificante. Y la brecha aparece tremendamente con el primer hijo, que el primer hijo para el varón no tiene consecuencias salariales y para la mujer tiene enormes. En ese sentido, la vicepresidenta hizo un planteo bien apropiado la semana pasada en el Senado sobre, bueno, la penalización de la maternidad y cómo vamos a abordar esto en la sociedad uruguaya, que me parece que es otra, atado a esto, no directamente, pero muy vinculado a otras de las grandes discusiones pendientes en el país. Bueno, después hay mensajes como este otro, el de Virginia. ¿Es Virginia? Sí, a ver. Sí, Virginia. Hablan siempre del acoso hacia la mujer. Ya ahí están discriminando. O se creen que los hombres no son acosados. El mensaje lo escribe una mujer que agrega: hay mujeres que son terribles acosadoras o terribles mentirosas. ¿Cómo entra este otro factor en la discusión? No sé, ustedes dirán. Le falta hablar a Santiago. Hay gente buena y mala en todas las profesiones, en todas las sociedades. Hay buenas y malas conductas y podemos dar ejemplos, porque acá me parece bien, los oyentes dan sus ejemplos particulares. Acá estamos hablando de cientos de mujeres que están denunciando algo. Yo no digo que no haya mujeres acosadoras, abusadoras, mentirosas. Por supuesto que lo hay. Ahora, este es el tema en cuestión hoy. Hemos visto cientos de hombres salir a decir que se han sentido sistemáticamente discriminados en ámbitos universitarios, por citar este caso, o en ámbitos laborales. ¿Es porque los hombres no quieren salir a denunciar esto? ¿Porque son bobos? Y después hay otras. Porque la mayoría de los casos es de mujeres. Y después hay otras mujeres en la audiencia, peleadoras, entre comillas. Ana, por ejemplo, Ana dice: ¿cuántas de esas docentes que denunciaron, cuántas de estas personas que denunciaron están al tanto de que su facultad acaba de aprobar una comisión de género? ¿Se acercarán a trabajar en esa comisión o solo se quedarán en las denuncias públicas?
revertir estos procesos requiere de compromiso de todos y todas. Y aunque la Universidad de la República viene implementando herramientas desde hace años, como el modelo de calidad con equidad de género, las comisiones de género no superan las 10 personas y siempre son mujeres comprometidas en diversos temas. Las docentes, funcionarias, alumnas se acercan cuando saltan estos casos, después no participan. Sin embargo, la universidad en sí misma no participa, Emiliano. La universidad recién este año empezó a concurrir tanto al Consejo Nacional de Género como al Consejo Nacional Consultivo por una vía libre de violencia de género. Desde el 2004 que tenía que concurrir y no concurría. Es más, ni siquiera se daba por enterada la universidad que tenía que concurrir a esos organismos interinstitucionales. ¿Quién está faltando? Por eso digo que realmente hay una situación ahí preocupante, ¿no? De cualquier manera, igual no se puede... A ver, está bien lo que dice el oyente, estoy de acuerdo, pero la decisión de ser activista y formar parte de un comité no puede ser la condición para que después no te discriminen o abusen de vos. Eso es otra cosa. ¿Quién falta? Creo que las mujeres se van a ir sumando a estos ámbitos. Cortito. ¿Sí? ¿Quién falta? Santiago. Sí, yo cortito nada más. Primero, sí, que la universidad tomó cartas en el asunto cuando hubo un trascendido con el caso Hanna Rodríguez Hertz, una matemática, hizo denuncias primero en redes sociales, después hubo un contacto con el rectorado, se generaron las comisiones. Obviamente es una institución más, no es perfecta, no lo va a resolver con 2 comisiones y estamos hablando de algo que eso es la punta de un iceberg mucho más grande, como que por eso traíamos las anécdotas también personales que lo tenemos muy arraigado todos nosotros y yo voy a coincidir con la oyente, pero distinto con respecto al tema de los hombres. Esto es una movida que también en los temas de igualdad de género empezó ya hace varios años, pero sin duda el rol de los varones, lo que somos los varones, las relaciones que tenemos, es parte de trabajar la agenda de género y también hay problemas asociados a los estereotipos que tenemos armados los hombres, cómo nos trabajamos, y trabajar sobre eso que se le llaman como masculinidades también, es parte también de la lucha por la igualdad, y yo quería cerrar nada más con esto, que lo que sí queda claro es que el tema del feminismo, de los problemas de las desigualdades de género, no es una cosa de 3 gatos locos, de 3 zurditos que nos imponen el relato políticamente correcto, sino que efectivamente es un tema de toda la sociedad en el que queda mucho. Y quiero hacer un ultísimo comentario con el tema Villar, que él en su carta dice que nunca se planteó que este era un tema vinculado al tema de género. Yo, al tema sexual que está en la carta, nada más para decir el dato, porque no lo dijimos, nada más lo digo, obviamente está para el análisis, porque bueno, apareció en este programa un tratamiento que a veces ayuda y a veces no ayuda, que el tipo de programas que tratan estas cosas, y bueno, tal vez es un programa muy, muy militante, más que periodístico, entonces tampoco ayuda porque se metió en la polarización izquierda-derecha y me parece que ese también no ayuda a trabajar el tema en la profundidad. Ya volvemos a la tertulia de este miércoles 12 de agosto.